el Evangelio de San Marcos. Ahí vamos a tomar como texto base en el capítulo 2, versos del 1 al 2. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús volvió a Cafarnaúm, cuando corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar un paralítico que iba cargado entre 4, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, este es un tema muy precioso, como le decía hace unos minutos, porque precisamente nos viene a hablar de la misericordia de Dios reflejada en sus hijos, especialmente los más necesitados de su misericordia, ¿verdad? Como dice una oración bien bonita que se reza después de cada misterio del rosario: Dios mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Precisamente este hombre que nos presenta el Evangelio de San Marcos era un hombre que posiblemente, hermanos, llevaba meses o años tirado en esa camilla. Posiblemente él ya estaba totalmente frustrado y decepcionado de la vida, porque posiblemente vamos a pensar en que vivir, hermanos, mucho tiempo tirado en una camilla no ha de ser fácil. Muchos podemos perder la paciencia, incluso la fe. Posiblemente este hombre había perdido la fe en Dios porque no veía mejoramiento en su cuerpo con la enfermedad del parálisis. No podía pararse, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo, y eso muchas veces al ser humano le inyecta desaliento, desánimo, decepción, frustración, e incluso cuántas personas se han quitado la vida al ver de que no pueden valerse por sí mismos, que no pueden trabajar, ganar sustento diario para su familia, valerse con sus propios medios, con su propia fuerza de su cuerpo. Es un tema muy especial, muy precioso, porque el Evangelio hoy nos va a decir que Jesús en esa ocasión realizó ese milagro no por la fe, no por la fe de aquel hombre, sino por la fe de sus amigos, de sus hermanos, de sus parientes, de sus compañeros quizás de trabajo, de sus vecinos, que dijeron: oye, Jesús está ahora en casa. Jesús
ha realizado muchos milagros, llevémoslo. Ese es el mandato que Dios manda hoy en día en nuestra iglesia, a que tengamos, realicemos, hermano, una pastoral social que vea por la necesidad de los demás, que dentro de las comunidades, que dentro de nuestras parroquias haya personas que se den por amor al prójimo, sabiendo que sirviéndole al prójimo estamos sirviendo a Dios. La iglesia no puede existir solo para evangelizar, para formar, catequizar, solo para los sacramentos. Tenemos que evidenciar todo eso con el testimonio que se predica, con la actuación, es decir, realizar obras de misericordia. Y por eso Jesús hizo el milagro. Repito, puede ser que este hombre ya se sentía ya sin aliento, sin fe, sin ganas ni de vivir la vida. Sin embargo, sus amigos o estos hombres que no sabemos quiénes eran, pero que nos muestran en el Evangelio la caridad, nos muestran en el Evangelio la solidaridad, nos muestran en la Sagrada Escritura que siempre van a haber personas, hermanos, que dan la vida por los demás. Y dan la vida por los demás porque corrieron incluso un riesgo. No podían entrar hasta donde estaba Jesús predicando en aquella ocasión, en aquella casa. ¿Por qué? Porque era tanta la gente, dice que se aglomeró un gentío, tanta gente que no había sitio frente a la puerta. Hermanos, en aquel tiempo sí había necesidad de Dios. Hoy parece ser que hemos perdido la necesidad de Dios. Hemos perdido la visión de Dios. Hemos perdido, hermano, el deseo de buscar a ese Dios que es el único que nos da la vida eterna. Ahora hemos entrado, hermano, en un tiempo donde todo nos da igual. Y eso es un peligro. Es un peligro que acecha a la iglesia, incluso a los servidores, a los fieles y a los que no son muy fieles, simplemente simpáticos con nuestra iglesia. Simpático me refiero a aquellas personas que nunca quieren compromiso, solo van a misa allá donde cuando hacen el tiempo, cuando les queda lugar, domingo nada más, porque no se trabaja en algunas partes. Pero esas personas no le ayudan a la iglesia a evangelizar, no le ayudan a la iglesia a misionar, no le ayudan a la iglesia, hermano, a evidenciar que lo que predican también lo ponen en práctica sirviendo en algún ministerio. Es por eso que la fe ha venido mermando. Es por eso que la fe en la iglesia ha venido, hermano, hacia la baja. No para arriba. No creciendo, no fortaleciéndose, sino limitándose. Y es por eso que muchos se quedan nada más realizando acciones, por ejemplo, como la religiosidad popular. Es decir, cuando hay una fiesta, que hay procesiones, que hay festividades, que ahí hay ventas, que ahí hay refrigerios, que ahí hay, que se comparte pues durante esa novena. Semana Santa, que hay muchas procesiones, hermanos, divertidas, que en que sea esos días hay que acudir. Pero esa gente, después de que pasan las procesiones, la Semana Santa, la fiesta, las posadas, hermano, desaparece de la perseverancia. Ya no se acercan al templo. Esa gente necesita ser reevangelizada, que se encuentren verdaderamente con un Cristo que perdona los pecados por no estar pendientes. Muchos de nosotros sabemos que no acudir a misa el domingo es pecado. Muchas personas les da igual. Siguen yendo a misa los domingos, después de 3 misas que se han perdido, y vuelven a ir a comulgar, cuando la iglesia nos dice que tengamos mucho cuidado, que debemos de confesarnos nuevamente para volver a comulgar el cuerpo de Cristo. Pero la gente le da igual. La gente cree que porque es casada, la gente cree que porque es solterita y no tiene compromiso, no tiene novio, no tiene esposo, no tiene marido, puede seguir comulgando sin confesarse. Momento. Hermanos, Dios hoy nos revela
porque Él es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón, lo que pensamos en nuestra mente, es decir, lo que no divulgamos, lo que no expresamos, Dios lo conoce. ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo puedo yo argumentar eso? Dice la palabra del Señor ahora, que cuando Jesús hizo el milagro, que le perdonó los pecados al paralítico, y le dijo, levántate, toma tu camilla. Allí estaban también unos señores que la iglesia le llama escribas, es decir, aquellos hombres que legislaban la ley, las reglas de cómo proceder y actuar en la ley judía, en la ley antigua, incluso en la misma religión. Pero Jesús conoció sus pensamientos, porque ellos dijeron, ¿quién es este hombre que blasfema? Oiga, como le decían a Jesús, blasfemo. Porque no conocían, nunca quisieron entender que era el Hijo de Dios, que era el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y por eso blasfemaban pensando que ese hombre no era Dios. Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete. Es decir, dos cosas que son igual. Si solo Dios podía perdonar pecados, si solo Dios podía sanar a un enfermo, entonces quiere decir que estaban en aquel tiempo delante del mismo Dios, el Dios con nosotros, el Dios que había tomado carne, había tomado posesión humana de un hombre, y ese hombre hablaba en el nombre de Dios, llamado Jesús. Era Dios. Y por eso le dice, ¿qué es más fácil decir? Y si yo perdono los pecados, y si yo levanto al paralítico, quiere decir que Dios estaba en medio de su pueblo. Pero ellos no querían entender ni aceptar eso. Por lo tanto, hermanos, a lo mejor hoy tú te has alejado de la iglesia. Años, meses de no perseverar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha frustrado? ¿Qué te ha quitado la fe? ¿Qué te está robando la iniciativa, la fe en Dios, el amor hacia tu Dios? Has perdido el amor del principio, como diría el Apocalipsis en el capítulo 2. Hermano, levántate, toma tu camilla. ¿Qué quiere decir eso de que Jesús le dijo que tomara su camilla y se fuera? Ese ir, es ir a dar testimonio. ¿Y con qué iba a dar testimonio? Con la camilla en los hombros o con la camilla de arrastra. Ya no iba encima de la camilla, sino que Él jalaba, llevaba la camilla. Ese es nuestro Dios. Es el Señor, hermanos, que mira los riesgos, que mira. Nosotros pensamos muchas veces que Dios no mira, no valora nuestro sacrificio. Claro que sí. Dios, Jesús, al ver el esfuerzo y la fe de aquellos hombres que subieron al paralítico, hermano, quizás por una escalera, a lo mejor quizás con lazos, hermano, con un riesgo que se les cayera y se les terminara de malmatar al pobre hombre. Sin embargo, la fe exige sacrificio, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y aquí nos damos cuenta que es cierto. Esos hombres subieron al paralítico con esfuerzo, con sacrificio. No fue fácil, nada es fácil en esta vida, nada es fácil para salvarnos. Exige sacrificio, exige esfuerzo, exige, hermano, empeño. Y se encuentra con otro problema cuando lo logran subir. Y vea en qué problema también llegaron a encontrarse. A lo mejor después tuvieron un problema quizás con el dueño de esa casa, porque quitaron parte del techo. Nos dice la Escritura, no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente. Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. No sabemos qué tipo de techo había en aquel tiempo. A lo mejor se supone que había las casas más fáciles, más baratas, más sencillas de los pobres, era de paja. Es decir, como zacate de arroz. En aquel tiempo quizás zacate de trigo, ¿verdad? O a lo mejor como nosotros acá en la costa, ¿verdad? De palma de coco o de palma real, que le llamamos también. O las casitas quizás más regulares en aquel tiempo pudieron haber sido de teja de lodo que se hacía en aquel tiempo. Quitaron las tejas
quitaron el techo, quitaron lo que imposibilitaba para introducir al enfermo y ponerlo delante de Jesús. Ese era el objetivo, esa era la fe de aquellos muchachos, de aquellos hombres que se solidarizaron con el dolor de aquel hombre, se solidarizaron con el sentimiento, con la aflicción, con la frustración, con la decepción, y a tiempo actuaron, a tiempo llegaron. Hermano, Dios quiere que también nosotros le ayudemos a otras personas. El papel de la solidaridad en la iglesia no fue solamente en el tiempo de Jesús. Hoy Jesús nos sigue exigiendo que pongamos por práctica su bendita palabra, que pongamos por práctica la palabra de Dios hecha carne entre nosotros. ¿Qué tienes que quitar tú para que Dios te haga el milagro? ¿Qué tengo que quitar yo? ¿Qué tenemos que quitar nosotros? Primeramente el egoísmo, la indiferencia, y ayudarle al enfermo, ayudarle a aquel pobre que necesita. Ver qué podemos hacer, hermano, en conjunto, juntamente con la pequeña comunidad o con la comunidad grande o comunidad parroquial, para ayudar en algunas necesidades de muchas personas que sufren, que se lamentan. Hermanos, no nos hagamos los desentendidos. Allí está el evangelio viviente, en los enfermos, en los paralíticos, en los pobres, en el necesitado. La indiferencia religiosa, la indiferencia en el alza de la fe. Cuidado, hermano, porque la tentación nos puede ir llegando. La tentación del enemigo nos puede ir querer robar la fe y los milagros. Jesús sigue vivo, Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue escuchando y viendo a los enfermos necesitados. Pero Él quiere que tú y yo le ayudemos. Él quiere que tú y yo nos convirtamos en otros prójimos, en otros hermanos y hermanas que estamos dispuestos a colaborar en la medida de lo posible, en la medida que podamos. Por ejemplo, la iglesia hoy utiliza a laicos comprometidos, o a fieles laicos, como dijera aquella carta del Papa, la Christi Fidelis Laici, que nos habla de los fieles cristianos laicos, que a través de los sacerdotes nos dan la oportunidad que le ayudemos a ellos y a la iglesia y a Dios, llevándole la comunión a aquellas personas enfermas que no pueden ir al templo a recibirla, que no pueden ir a la Santa Misa dominical porque están postrados en una cama, postrados en una hamaca, postrados en una camilla, ya quizás perdiendo la fe, ya quizás, hermano, deseando la muerte por tanto sufrimiento, por tanto desvelo, por tanto dolor, por tanta frustración. Allí donde Cristo nos llama, que hagamos viva, que hagamos realidad esta bendita palabra. Quitemos pues de nuestros planes pastorales solo cosas puramente espirituales, sentimentales. Si la espiritualidad y el sentimiento no nos lleva a la acción real, a ejecutar realmente los planes pastorales, viendo la necesidad de los demás, que la iglesia hoy le llama a esa pastoral social. Trabajar por el bien del prójimo, de los demás necesitados. Hermanos, que el Señor pues nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga alumbrando, iluminando nuestra mente e invitándonos a someternos, a meternos más en la fe, a dejarnos que fluya ese fuego del Espíritu Santo para practicarlo con las demás personas que lo necesitan. Te invito que reflexiones y que compartas este tema, comparta este video. Comparta este video para que otros amigos tuyos puedan suscribirse a nuestro canal, ¿verdad? Toquen la campanita para que reciban notificaciones o nos manden algún mensaje, ya sea de animarnos para seguir adelante, haciéndonos alguna pregunta que usted tenga alguna duda, o corregirnos en algunas cosas que tal vez también nos equivocamos, porque como somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos también errores y que podemos también enmendarlos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.